Seguimos en el aire de Eso que Falta y ya tenemos conectada a nuestra compañera María Eva Koutsovitis al otro lado del teléfono. Ella es ingeniera civil, docente universitaria y nos encontramos para hablar de cuestiones vinculadas a la ciudad de Buenos Aires. Hola Eva, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes a todas, a todos. ¿Cómo andan? Bien, vos, Eva, decinos que por lo menos tenés algo calentito, por lo menos para tomar, que no estás pasando frío. No estoy con algo calentito para tomar, pero tengo una estufa, así que la verdad es que no estoy pasando pegada a la estufa. Muy bien, exactamente. Muy bien. Así que no estoy pasando frío. Bien, Eva, nosotras charlábamos afuera de aire sobre cuestiones que obviamente venimos trabajando acá en tu columna, que tienen que ver con, datos, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires. Nos habías prometido la semana pasada, no sabemos si buenas noticias, pero algo similar. Creo que no vas a cumplir, ¿no?, con esas buenas noticias hoy. Mira, vamos a tener que postergar el segmento de las buenas noticias, al menos por una semana. Sí, la verdad es que sí. Porque yo hoy quería traerles un poco la ciudad en números. Quería conversar sobre algunos números que me parecen importantes para pensar qué pasa en la ciudad más rica del país, en donde día a día la vida se nos va complicando, se nos va precarizando. Hay un dato muy importante de la ciudad de Buenos Aires, que es que desde la década del 50 aproximadamente que la población no aumenta significativamente. Desde hace más de 70 años que somos aproximadamente 3 millones de personas quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, para empezar a hablar de números, me parece que lo más importante es que comencemos con el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires es la ciudad más rica del país, está entre las ciudades más ricas de Latinoamérica, tiene para este año un presupuesto de casi 20 billones de pesos. Son tantos ceros que es un poco inimaginable este presupuesto, pero es un monto que equivale a un presupuesto por persona al año de $4.700. Es decir que cada porteña y cada porteño podría ir a reclamarle $4.700 a Jorge Macri. Mientras, por ejemplo, el municipio de Lanús tiene un presupuesto per cápita de $388, es decir, 12 veces menor que el presupuesto per cápita de la ciudad de Buenos Aires. Ahí empezamos a ver algunas asimetrías entre la ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, el resto de las ciudades del país. Sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires, con este presupuesto europeo, tenemos 1 de cada 7 habitantes sin acceso al agua potable y a la cloaca, quienes viven en villas, asentamientos. Y hablando del frío, este fin de semana, con las bajísimas temperaturas que hubo, muchos sectores de la Villa 21, 24 y Zabaleta estuvieron sin luz, con todo lo que eso implica, porque cuando no se tiene acceso al gas en red, la energía eléctrica es la única forma que tenés de calefaccionarte. Sí. 500.000 de personas se encuentran en la ciudad de Buenos Aires en emergencia habitacional, 12.000 personas todos los días sobreviven en situación de calle, el 42% de los porteños alquilan y además, como decimos siempre, destinan más de la mitad de sus ingresos al pago del alquiler y además recientemente aparecieron los datos vinculados a endeudamiento y las cifras oficiales muestran que en la mitad de los hogares porteños están endeudados. Es decir, que estamos hablando de que el 50% de las porteñas y los porteños aproximadamente tienen algún tipo de deuda. 1 de cada 3 niños es pobre en la ciudad de Buenos Aires y por supuesto que en la ciudad de Buenos Aires lo que se viene consolidando es la desigualdad, no solamente en términos de ingresos, sino también en términos más estructurales. Quienes nacen en el sur de la ciudad de Buenos Aires siempre planteamos que nacen condenadas y condenados a vivir entre 7 y 10 años, mujeres y varones, menos que quienes nacen a pocos metros de distancia en el norte de la ciudad. Hace poquitos días, y esto es lo que yo quería contarles, se conocieron los datos de pobreza y de indigencia del primer trimestre de este año que publica IDECBA, que es el Instituto de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa en el distrito más rico? En el distrito más rico,
el 21%, estamos hablando de 650.000 personas, están en condición de pobreza. El 8,9%, casi 1 de cada 10 habitantes, está en situación de indigencia. Es decir, que todos los días en la ciudad de Buenos Aires, 274.000 personas pasan hambre. Y la verdad es que cuando empezamos a comparar estos datos dramáticos con el mismo periodo, pero del año anterior, vemos que actualmente hay 83.000 personas más en condición de indigencia. Es decir, que hay 83.000 personas más que pasan hambre todos los días en la ciudad de Buenos Aires respecto a lo que pasaba hace un año atrás, ¿no? Un poco para esto ponerlo en perspectiva. ¿Qué es lo que pasa? Además, aumenta la población vulnerable también respecto al mismo periodo del año pasado. Estamos hablando de 320.000 personas que hoy están en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué están en situación de vulnerabilidad estas 320.000 personas? Porque no pueden cubrir una canasta total. Estamos hablando de 45.000 personas más en situación de vulnerabilidad respecto a lo que sucedía el año pasado para el mismo periodo. Y aquí aparecen algunos datos dramáticos, algunos se los adelanté. El 34% de las niñas, niños y adolescentes viven en hogares pobres. 1 de cada 3 niñas, niños y adolescentes son pobres en la ciudad de Buenos Aires. Y el 41% de la población, casi 1 de cada 2, estamos hablando que está en condición de indigencia, pobreza, vulnerabilidad o fragilidad. Es decir, que casi 1 de cada 2 porteños no logra llegar a fin de mes. De ese porcentaje hay quienes están en situación de indigencia, en situación de pobreza, de vulnerabilidad o de fragilidad. Y por supuesto que esto también tiene un correlato en las clases medias, porque la clase media retrocede respecto al mismo periodo del año pasado. Y yo lo que hice es fijarme qué pasaba hace 10 años atrás. Y cuando miras los datos de hace 10 años atrás, ves que la clase media retrocedió un 5% en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que hay un fenómeno que empieza a consolidarse en la ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con el retroceso de las clases medias y, en este caso, el aumento de la pobreza y fundamentalmente de la indigencia. Estamos hablando de 160.000 porteñas y porteños que en estos últimos 10 años dejaron de ser de clase media para pasar a ser pobres. Y por supuesto que los grupos más impactados por la pobreza son los que habitan el sur de la ciudad de Buenos Aires, en donde en el sur de la ciudad de Buenos Aires 1 de 4 hogares son hogares pobres. Ahora, ¿qué pasa con los ingresos de las familias? ¿Cuál es el ingreso promedio en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, según los últimos datos oficiales, un ingreso promedio para una familia en la ciudad de Buenos Aires alcanza aproximadamente 2.600.000 pesos. Pero claro, estos ingresos no se distribuyen uniformemente en la ciudad de Buenos Aires. En el norte, el promedio de los ingresos fueron un 40% mayor que los ingresos promedios del sur. Y cuando empezamos a mirar el sector más rico y compararlo con el sector más pobre, ahí vemos que el 10% más rico tiene ingresos familiares que multiplican por 9 los ingresos familiares del 10% del sector más pobre. Es decir que tenemos una ciudad que va consolidando no solamente la precariedad, no solamente la pobreza, no solamente el retroceso de la clase media, sino también la desigualdad. Sí. Ahora, mientras todo esto pasa en la ciudad de Buenos Aires, vemos que hay algunos sectores que son los ganadores de siempre. Y acá es cuando vemos qué es lo que pasa, por ejemplo, con el sector vinculado a la construcción fundamentalmente especulativa de viviendas suntuosas. Bueno, en los últimos 10 años se ha construido en la ciudad de Buenos Aires 10 millones de metros cuadrados. Ha habido un boom de construcción. Estos 10 millones de metros cuadrados construidos equivalen en superficie a 5 veces la superficie que tiene Puerto Madero. Estamos hablando de viviendas, la mayoría de estas viviendas suntuosas y también viviendas ociosas, es decir, viviendas que se construyen, pero no
para ofrecerse en venta o en alquiler, sino viviendas que fundamentalmente se construyen para llevar adelante mecanismos de lavado de dinero o de resguardo de activos financieros. Durante este primer cuatrimestre, mientras aumentaba la pobreza, aumentaba la indigencia, retrocedía la clase media, vemos que además cae casi un 30% la cantidad de créditos hipotecarios. Entonces, acá es el momento en el que tenemos que, en primer lugar, desmentir a Jorge Macri, ¿no? Tenemos que habilitar el segmento de las mentiras de Jorge porque está claro que si las hipotecas han caído en este primer trimestre un 30%, claramente no hay políticas destinadas a los sectores medios. Pero también estos números nos muestran con claridad lo que venimos charlando todas las semanas en relación a la gestión de Jorge Macri. Esta gestión es una gestión que sin duda se ha ensañado con los sectores humildes, con los sectores populares, pero también se ha ensañado profundamente con la clase media. Así que la verdad es que tenemos que postergar el segmento de las buenas noticias. Los números no nos traen noticias alentadoras en la ciudad de Buenos Aires en lo más mínimo, y lo que hacen de alguna manera es ratificar todo aquello que todas las semanas venimos contando respecto a qué es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el distrito más rico del país, en una de las ciudades más ricas de nuestra región, lo único que avanza es la desigualdad, la precariedad, la pobreza y fundamentalmente la indigencia. Eva, me gustaría saber, ya que tenemos más o menos, dijiste, $4.000 por año cada porteño, porteña, ¿no? 4.700. Casi 5.000, Casi 5.000. Casi. ¿Cuántos de esos $4.700 anuales que cada porteño tiene han sido dedicados a el festejo por la independencia de Estados Unidos? El show de drones, decís vos, del sábado. Sí. Pasa que ponele que querés festejar la independencia de un país, necesitamos ya el cronograma de cómo serán todos los países, ¿no?, que vamos a festejar. Si no, ya es raro. Totalmente, sumamente sospechoso, exactamente, que festejemos la independencia de un país y no estemos haciendo el mismo despliegue para el resto de los países. Bueno, y me atrevo a decir, además, Eva, que no solo para el resto de los países, sino que yo dudo enormemente qué es lo que va a pasar el jueves en nuestra propia ciudad de Buenos Aires respecto de nuestra propia independencia. Así que para mí es algo que tenemos que sí o sí retomar el próximo lunes. Wow, tenés razón. Vamos a retomarlo, vamos a averiguar cuánto se destinó del presupuesto de las porteñas y los porteños a ese acto extrema, completamente indigno, total, absolutamente, y vamos a ver cuánto de eso repercute, ¿no?, en el presupuesto de la ciudad. Total. Vamos a ver además cuánto se destinan para los festejos de nuestro aniversario este 9 de julio y vamos a compararlo, porque la verdad que muy buena data esa, me gustó. Vamos a hacer eso para la semana que viene. Me gusta, ya no es legislación comparada, sino festejos comparados serían ahora. Festejos comparados, exacto. Independencia de la Argentina versus independencia de Estados Unidos con el presupuesto de todas y todos los porteños. Veamos cómo terminan resultando esos números. Seguro que nos vamos a llevar una sorpresa. Sí, que no va a ser grata, también eso es seguro, me parece. No va a haber buenas noticias tampoco la semana que viene. Va a haber que posponer el segmento de buenas noticias en una de esas una semana más. Total. Gracias, Eva, te mandamos un abrazo grande y nos encontramos el lunes que viene para hacer comparativa de festejos. Exactamente. Un abrazo enorme y bueno, muy buena semana para todas, para todos, muy buen festejo para este jueves en el aniversario de nuestra independencia y que mañana nos vaya súper bien. Cruzamos dedos, efectivamente. Gracias, Eva. Abrazo grande. Vamos, abrazo enorme. Pasó así María Eva Cousovitis, ingeniera civil y docente universitaria, con quien hoy estuvimos hablando de datos a partir del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires con, con otras cosas que van sucediendo a partir de esos números y cuánto se destina para cada ciudadano y ciudadana porteña.